Mi nombre es Florencio Ramírez. Tengo 73 años y lo que mis hijos me hicieron en el hospital hace 2 meses cambió para siempre la manera en que veo a mi familia. Me echaron del lugar donde más los necesitaba, donde estaba luchando por mi vida después de un infarto masivo, porque según ellos, yo era demasiado demandante y estaba complicando las cosas. Pero al día siguiente, cuando se enteraron de lo que realmente estaba en juego, llegaron arrodillándose a pedirme perdón. Lo que no sabían es que cuando echas a un padre en su momento más vulnerable, hay heridas que nunca sanan completamente. Para que entiendan esta historia, tengo que contarles quién soy y cómo llegué a ese momento tan doloroso. Florencio Ramírez, 73 años, viudo desde hace 5 años, padre de 3 hijos y abuelo de 8 nietos. Toda mi vida trabajé como maestro mayor de obras, construyendo casas, edificios, puentes, dejando mi huella en cada proyecto con dedicación y orgullo profesional. Mi historia empezó en el año 1950, cuando nací en una familia humilde de trabajadores rurales. Mi padre era peón de campo y mi madre lavandera, gente honesta que me enseñó desde chico el valor del trabajo duro y la importancia de la educación. Florencio, me decía mi madre, estudia mucho porque la única herencia que te podemos dejar es el conocimiento. Estudié hasta secundario completo, algo extraordinario para un chico de familia pobre en esa época. Después aprendí el oficio de la construcción, trabajando como ayudante de albañil desde los 18 años. Era un trabajo pesado, que requería fuerza física y resistencia, pero me gustaba ver cómo las estructuras crecían desde los cimientos hasta convertirse en hogares para las familias. A los 25 años ya era maestro mayor de obras, dirigiendo equipos de trabajadores, supervisando construcciones importantes, ganando respeto en el rubro por mi profesionalismo y mi ojo para los detalles. Florencio hace casas que duran para siempre, decían mis clientes, y era verdad. Cada obra que dirigía la hacía pensando en que iba a ser el hogar de alguien durante décadas. En 1975 conocí a Esperanza, la mujer que se convertiría en mi esposa y la madre de mis hijos. Era maestra de escuela primaria, una mujer inteligente, culta, con una dulzura natural que me enamoró desde el primer momento. Florencio, me dijo en nuestra primera cita, me gusta que seas un hombre que construye cosas, que crea en lugar de destruir. Nos casamos en 1976, después de un año de noviazgo intenso. La ceremonia fue sencilla pero hermosa, en la iglesia del pueblo, seguida de una fiesta en el club social donde bailamos hasta el amanecer. Esperanza tenía 22 años, yo 27, y estábamos locos de amor y con ganas de construir una familia grande y feliz. Nuestro primer hijo, Mariano, nació en 1977. Fue una alegría inmensa verlo por primera vez, tan pequeño y perfecto, sabiendo que era el comienzo de una nueva generación de Ramírez. Esperanza, le dije a mi mujer mientras cargaba al bebé, este chico va a tener todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. 2 años después, nació nuestra hija Elena, una bebé hermosa que se parecía muchísimo a su madre. Y en 1981 llegó Tomás, nuestro tercer y último hijo, completando nuestra familia. 3 chicos sanos, inteligentes, que crecieron en un hogar lleno de amor, disciplina y valores sólidos. Como maestro mayor de obras, yo ganaba bien pero no era rico. Sin embargo, Esperanza y yo nos las arreglábamos para darles a nuestros hijos todo lo esencial: buena educación, ropa decente, comida nutritiva, actividades extracurriculares. Los chicos van a estudiar carreras universitarias, le decía a Esperanza. Van a ser profesionales, no van a tener que romperse la espalda en la construcción como yo. Mi trabajo en la construcción me enseñó lecciones importantes sobre la vida que después traté de transmitir a mis hijos. Cada edificio empieza con cimientos sólidos, y si esos cimientos no están bien hechos, todo lo que construyas encima se va a venir abajo. Hijos, les decía cuando eran chicos, la familia es como una casa, necesita cimientos sólidos de respeto, amor y trabajo duro. Durante los años de crecimiento de los chicos, trabajé en proyectos cada vez más grandes e importantes. Uno de mis proyectos más orgullosos fue la construcción del hospital municipal,
en 1985. Era un edificio de 5 pisos con quirófanos, terapia intensiva, emergencias, todo pensado para brindar atención médica completa. Esperanza, le contaba a mi mujer cuando llegaba agotado después de las jornadas en el hospital. Estoy construyendo el lugar donde van a nacer los chicos del futuro, donde se van a curar las enfermedades, donde se van a salvar vidas. Es el trabajo más importante que he hecho en mi carrera. En 1990, cuando cumplí 40 años, decidí formar mi propia empresa constructora, Construcciones Ramírez. Era un riesgo grande, pero tenía suficiente experiencia, contactos y reputación para intentar el salto a emprendedor. La empresa creció constantemente durante los años 90, llegando a tener 15 empleados fijos. Mariano, que para entonces ya se había recibido de ingeniero civil, empezó a colaborar con la empresa. Elena se encargaba de la contabilidad y Tomás ayudaba con tareas comerciales. «Papá», me decían, «queremos que esto sea realmente una empresa familiar». Era mi sueño hecho realidad, trabajar junto a mis hijos en algo que habíamos construido juntos. Los chicos crecieron viendo a su padre como un hombre trabajador, responsable, que se levantaba antes del amanecer para llegar a la obra y volvía al atardecer cansado pero satisfecho. «Papá huele a cemento y cal», decía Elena cuando era chiquita, «pero son olores buenos porque significan que está construyendo casas para la gente». Mariano, desde chico, mostró interés por los números y la lógica. Era un estudiante brillante, especialmente en matemáticas y ciencias. «Este va a ser ingeniero», decía Esperanza cuando veíamos las notas excelentes que traía del colegio. Y tenía razón. Mariano estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional, se recibió con honores y empezó a trabajar en una empresa constructora importante. Elena eligió seguir los pasos de su madre y se hizo maestra, pero de secundario, especializándose en literatura. Era una chica muy sensible, muy creativa, que escribía poemas hermosos y tenía una manera especial de conectar con sus estudiantes. «Elena va a formar a toda una generación de jóvenes», decía orgulloso cuando la veía preparar sus clases. Tomás, el menor, fue siempre el más independiente y aventurero. Estudió comercio internacional y se fue a trabajar a Buenos Aires, donde montó su propio negocio de importación. Era el más ambicioso de los tres, el que más se parecía a mí en el aspecto emprendedor, pero con más oportunidades educativas. Los tres se casaron jóvenes y me dieron 8 nietos maravillosos. Mariano tuvo 3 hijos con su esposa Claudia, Sebastián, Valentina y Nicolás. Elena tuvo 2 hijas con su marido Roberto, Sofía y Martina. Tomás tuvo 3 hijos con su mujer Carolina, Joaquín, Emilia y Santiago. Como abuelo, me convertí en el patriarca orgulloso de una familia grande y próspera. Los domingos familiares en mi casa eran legendarios. Asados gigantes, partidos de fútbol en el patio, historias de la infancia de sus padres que los nietos escuchaban fascinados. «Abuelo Florencio cuenta las mejores historias», decían, y yo me sentía como el rey de mi pequeño imperio familiar. Esperanza y yo habíamos logrado nuestro sueño: criar hijos que fueran mejores que nosotros, que tuvieran profesiones respetables, que formaran familias estables. «Florencio», me decía Esperanza cuando mirábamos a toda la familia reunida, «hicimos un buen trabajo. Estos chicos van a estar bien en la vida». Pero en el año 2018, cuando yo tenía 68 años, Esperanza empezó a enfermarse. Primero fueron síntomas menores que atribuíamos a la edad: cansancio, dolores de cabeza, falta de apetito, pero después vinieron los estudios médicos y el diagnóstico que cambió nuestras vidas: cáncer de páncreas en estado avanzado. Los siguientes 2 años fueron los más difíciles de mi vida. Ver a la mujer que había amado durante más de 40 años consumirse lentamente por una enfermedad cruel fue devastador. Esperanza luchó con dignidad y valor, soportando quimioterapias, cirugías, tratamientos experimentales, siempre con una sonrisa para no preocupar a los chicos. Durante toda la enfermedad de Esperanza, mis hijos se portaron bien. Venían a visitarnos regularmente, ayudaban con los gastos médicos, se turnaban para acompañarla a las consultas. «Papá», me decía Mariano, «mamá va a salir adelante,
Es una mujer fuerte, pero en el fondo, todos sabíamos que estábamos luchando contra algo más poderoso que nosotros. Esperanza murió en mayo del 2020, en plena pandemia, lo cual hizo todo aún más doloroso porque no pudimos despedirla como se merecía. El funeral fue pequeño, íntimo, solo la familia directa por las restricciones sanitarias. Florencio, me dijeron mis hijos después del entierro, ahora nosotros nos vamos a ocupar de cuidarte. Los primeros años de viudez fueron muy duros. La casa donde había vivido con Esperanza durante 30 años se sintió de repente vacía, silenciosa, llena de recuerdos que me partían el corazón. Había noches que me quedaba despierto hasta el amanecer, mirando fotos viejas, recordando conversaciones, sintiendo su ausencia como un vacío físico en el pecho. Mis hijos al principio fueron muy atentos. Me llamaban todos los días, me visitaban los fines de semana, me llevaban a cenar a restaurantes para que no estuviera solo. «Papá», me decía Elena, «no te podés encerrar en casa a llorar. Mamá no habría querido eso». Y tenía razón, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Gradualmente, fui recuperando cierto equilibrio emocional. Volví a juntarme con mis amigos del club de jubilados, retomé algunas actividades sociales, incluso empecé a viajar un poco para conocer lugares que Esperanza y yo habíamos planeado visitar juntos. No era la misma felicidad de antes, pero era una vida digna y tranquila. Mi salud, hasta los 73 años, había sido bastante buena. Tenía los achaques normales de la edad, algunos dolores articulares, problemas menores de presión arterial, la vista un poco cansada, pero nada grave, nada que me impidiera vivir independientemente, manejar mi auto, cuidar mi casa, mantener mi autonomía personal. Pero el 15 de septiembre de este año, un martes que empezó como cualquier otro día normal, mi vida cambió para siempre. Me levanté temprano como siempre, desayuné liviano, leí el diario, hice algunas tareas domésticas menores. Alrededor de las 11 de la mañana, empecé a sentir un dolor extraño en el pecho, como una presión intensa que me dificultaba respirar. Al principio pensé que era acidez estomacal o algún problema digestivo menor. Tomé un antiácido y me senté a descansar, esperando que se pasara. Pero el dolor se intensificó rápidamente, extendiéndose hacia el brazo izquierdo y la mandíbula. Ahí me di cuenta de que algo serio estaba pasando. Llamé inmediatamente a la ambulancia. «Señor», me preguntó la operadora, «¿puede describir exactamente qué está sintiendo?» Le expliqué los síntomas y me dijo que mandaba una ambulancia urgente, que no me moviera, que tratara de mantenerme tranquilo. Pero era imposible estar tranquilo cuando sentía como si un elefante me estuviera pisando el pecho. Mientras esperaba la ambulancia, llamé a Mariano. «Hijo», le dije con la voz entrecortada, «creo que estoy teniendo un problema cardíaco. Me están llevando al hospital». Mariano se alarmó inmediatamente. «Papá», me dijo, «no te muevas, ya salgo para allá. Voy a llamar a Elena y a Tomás». La ambulancia llegó en 15 minutos que se sintieron como horas. Los paramédicos me revisaron rápidamente y confirmaron que estaba teniendo un infarto. «Señor Ramírez», me dijo uno de ellos mientras me ponían oxígeno, «lo llevamos directo al hospital. Trate de mantenerse consciente y respire profundo». El viaje al hospital fue una pesadilla. El dolor era cada vez más intenso. Sentía que me estaba muriendo, que esta podía ser la última vez que veía el mundo exterior. Pensé en Esperanza, en mis hijos, en mis nietos, en todas las cosas que todavía quería hacer en la vida. «No me puedo morir todavía», pensaba. «Todavía tengo muchas razones para vivir». En el hospital me atendieron inmediatamente en emergencias. Era un caos controlado de médicos, enfermeras, monitores, inyecciones, estudios urgentes. «Señor Ramírez», me dijo el cardiólogo después de revisar mi electrocardiograma, «tuvo un infarto masivo. Necesitamos operarlo urgente para destapar las arterias». Mis hijos llegaron al hospital cuando yo ya estaba siendo preparado para la cirugía. Los vi por un momento antes de entrar al quirófano, preocupados, asustados, pero ahí para apoyarme. «Papá», me dijo Elena con lágrimas en los ojos, «todo va a salir bien. Sos fuerte, vas a superar esto». Mariano y Tomás me apretaron la mano y me dijeron que me querían mucho.
La cirugía duró 4 horas. Me hicieron una angioplastia para destapar 2 arterias que estaban completamente bloqueadas. Me pusieron 2 stents. Me estabilizaron el ritmo cardíaco. Cuando desperté en terapia intensiva, me sentía como si me hubiera pasado por encima un camión, pero estaba vivo. Los primeros días en terapia intensiva fueron críticos. Los médicos me explicaron que había tenido mucha suerte de sobrevivir, que el infarto había sido muy severo, que iba a necesitar mucho tiempo de recuperación. Señor Ramírez, me dijo el cardiólogo, su corazón sufrió daños importantes. Va a tener que cambiar completamente su estilo de vida. Durante esos primeros días, mis hijos se turnaban para acompañarme en el hospital. Como en terapia intensiva, las visitas eran limitadas, solo podía entrar uno a la vez por periodos cortos. Pero siempre había alguno de ellos en la sala de espera, pendiente de cualquier cambio en mi estado, hablando con los médicos, coordinando todo lo relacionado con mi tratamiento. Después de una semana, me trasladaron a una habitación común, donde ya podía recibir visitas más normales. Ahí empezaron a venir también mis nietos, mis nueras y yerno, algunos amigos cercanos. Era reconfortante sentir que tanta gente se preocupaba por mí, que mi enfermedad había movilizado a toda la familia para apoyarme. Pero también empecé a darme cuenta de que mi recuperación iba a ser mucho más lenta y complicada de lo que inicialmente había pensado. Los médicos me explicaron que iba a necesitar rehabilitación cardíaca, cambios estrictos en la dieta, medicación de por vida, controles médicos constantes. Señor Ramírez, me dijo la nutricionista, de ahora en adelante cada comida tiene que ser planificada cuidadosamente. Ahí empezaron los primeros roces con mis hijos. Como yo había sido siempre una persona muy independiente, muy acostumbrada a tomar mis propias decisiones, me costaba aceptar que ahora necesitaba supervisión y cuidados constantes. Cuando los médicos explicaban las restricciones que iba a tener, yo hacía preguntas, expresaba dudas, trataba de negociar algunos aspectos del tratamiento. Papá, me decía Mariano después de una consulta con el cardiólogo, tenés que entender que las cosas cambiaron. Ya no podés hacer todo lo que hacías antes. Pero yo no quería aceptar esa realidad. Mariano, le respondía, yo me siento bien, el dolor ya pasó, no veo por qué tengo que vivir como un inválido. Elena se molestaba cuando yo cuestionaba las indicaciones de las enfermeras. Papá, me decía, las enfermeras saben lo que hacen. Tenés que colaborar con el tratamiento, no complicarles la vida. Pero yo no estaba tratando de complicar nada. Simplemente quería entender qué me estaban haciendo y por qué. Tomás se impacientaba cuando yo pedía que me explicaran en detalle cada medicamento que me daban. Papá, me decía, confía en los médicos, no necesitas saber todos los detalles técnicos. Pero para mí era importante entender qué estaba pasando con mi cuerpo, qué efectos tenían las medicinas, cuáles eran las expectativas reales de recuperación. La situación se fue poniendo más tensa día a día. Mis hijos interpretaban mis preguntas como resistencia al tratamiento, mis expresiones de preocupación como quejas innecesarias, mi necesidad de información como demandas excesivas hacia el personal médico. Papá, me dijeron en una reunión familiar en mi habitación, está siendo muy difícil de manejar. ¿Difícil de manejar?, les pregunté. Yo no soy un objeto que hay que manejar. Soy un paciente que quiere entender qué le está pasando y participar en las decisiones sobre su propio cuerpo. Pero ellos ya habían decidido que yo estaba siendo problemático, que mi actitud estaba complicando mi recuperación. Las cosas llegaron al punto crítico en mi 10º día de internación. Esa mañana había tenido una conversación larga con el cardiólogo sobre mi pronóstico a largo plazo. Me explicó que, aunque la cirugía había sido exitosa, mi corazón había quedado debilitado de manera permanente, que iba a tener limitaciones importantes en mi actividad física de por vida. Doctor, le pregunté, ¿esto significa que ya no voy a poder vivir solo? ¿Voy a necesitar cuidado permanente? Era una pregunta legítima, fundamental para planificar mi futuro. Pero el doctor me dijo que dependía de muchos factores, que era muy pronto para hacer esas predicciones, que íbamos a ver cómo evolucionaba mi rehabilitación. Cuando mis hijos llegaron esa tarde para la visita, yo estaba obviamente preocupado y ansioso por la conversación con el médico.
Les conté lo que había hablado con el cardiólogo, les expresé mis miedos sobre el futuro, les pedí que me ayudaran a entender qué opciones tenía para mi vida post-infarto. «Papá», me dijo Mariano con un tono de fastidio, «otra vez estás haciendo drama. El médico te dijo que era muy pronto para saber esas cosas». Elena agregó, «Papá, estás obsesionándote con el futuro en lugar de concentrarte en recuperarte ahora». Tomás completó, «Papá, tu actitud negativa está afectando tu recuperación». Me dolió profundamente que interpretaran mi ansiedad comprensible como drama y actitud negativa. «Hijos», les dije, «yo no estoy haciendo drama. Estoy tratando de procesar una realidad muy difícil. Hace 10 días casi me muero. Mi vida cambió completamente. Es normal que esté preocupado por el futuro». Pero ellos ya estaban hartos de lo que percibían como mis quejas constantes. «Papá», me dijo Elena, «todos los días es lo mismo. Preguntas sobre preguntas, preocupaciones sobre preocupaciones. Las enfermeras nos dijeron que sos el paciente más demandante del piso». Eso me sorprendió muchísimo. ¿Demandante por querer información sobre mi propia salud? ¿Las enfermeras dijeron eso?, pregunté. ¿Ustedes están hablando de mí con las enfermeras? Mariano me confirmó que sí, que habían tenido varias conversaciones con el personal médico sobre mi actitud problemática. «Papá», me dijo, «todos coinciden en que estás siendo difícil de tratar». Esa noche, después de que se fueron mis hijos, me quedé despierto reflexionando sobre lo que había pasado. ¿Era verdad que estaba siendo problemático? ¿Era cierto que mis preguntas y preocupaciones estaban complicando mi tratamiento? ¿O mis hijos estaban siendo injustos conmigo en un momento extremadamente vulnerable? Al día siguiente, decidí modificar mi comportamiento. Traté de hacer menos preguntas, de expresar menos preocupaciones, de parecer más colaborativo según los parámetros que mis hijos habían establecido. Pero por dentro me sentía frustrado, incomprendido, como si estuviera siendo castigado por tener reacciones humanas normales ante una crisis de salud grave. Esa nueva actitud duró 2 días. El problema es que cuando uno está enfermo, asustado y vulnerable, es muy difícil fingir que todo está bien. El tercer día volví a hacer preguntas sobre mi medicación, volví a expresar preocupaciones sobre mi recuperación, volví a ser el paciente difícil que mis hijos no querían que fuera. Fue entonces cuando pasó lo impensable. Mis 3 hijos llegaron juntos a mi habitación esa tarde, con caras serias, como si hubieran planificado una intervención. «Papá», me dijo Mariano, «necesitamos hablar contigo sobre tu actitud en el hospital». Elena agregó, «estás siendo muy problemático y eso está afectando tu recuperación». Tomás completó, «decidimos que necesitas un tiempo solo para reflexionar». «¿Un tiempo solo?», pregunté sin entender a qué se referían. «Papá», me explicó Mariano, «nos vamos a ir del hospital por unos días. No vamos a venir a visitarte hasta que cambies tu actitud». Me quedé paralizado. Mis propios hijos me estaban castigando por estar enfermo y asustado. «Hijos», les supliqué, «yo no entiendo qué hice mal. Estoy pasando por la crisis de salud más grande de mi vida. Es normal que esté preocupado y que haga preguntas». Pero Elena me cortó. «Papá, ya decidimos. Necesitas aprender que no podés ser tan demandante con todo el mundo. Cuando estés listo para ser un paciente colaborativo», me dijo Tomás, «vamos a volver. Hasta entonces tenés que arreglártelas solo». Y con esas palabras, mis 3 hijos se fueron de mi habitación. Me dejaron solo en el hospital, en el momento que más necesitaba su apoyo y su amor. Me quedé ahí, mirando la puerta por donde habían salido, sin poder creer lo que acababa de pasar. Mis propios hijos, los chicos que yo había criado con tanto amor y sacrificio, me habían abandonado en el hospital porque consideraban que era demasiado demandante. Era una traición que jamás imaginé que fuera posible. Esa noche fue la más larga de mi vida. Solo en la habitación del hospital, conectado a monitores, sintiendo mi corazón debilitado latir irregularmente, procesando el abandono de mis hijos cuando más vulnerable estaba. Me pregunté dónde había fallado como padre, qué había hecho para merecer ese trato tan cruel. No dormí en toda la noche. Cada ruido del hospital me sobresaltaba.
Cada dolor o molestia me asustaba, porque no tenía a nadie cerca que se preocupara por mí. Las enfermeras del turno nocturno me preguntaron por qué no había venido mi familia esa noche, y yo no supe qué responderles. ¿Cómo explicar que tus propios hijos te consideran tan molesto que prefieren abandonarte en el hospital? Al día siguiente, el médico notó inmediatamente mi estado emocional. «Señor Ramírez», me preguntó, «¿se siente bien? Se lo veo muy decaído hoy». Le conté lo que había pasado con mis hijos y él se quedó muy preocupado. «Señor Ramírez», me dijo, «el apoyo familiar es fundamental para la recuperación cardíaca. El estrés emocional puede complicar seriamente su evolución». Efectivamente, ese día mis signos vitales se descompensaron. Mi presión arterial subió peligrosamente, mi ritmo cardíaco se volvió irregular, tuvieron que ajustar mi medicación y aumentar la monitorización. «Señor Ramírez», me dijo la enfermera jefe, «necesita tranquilizarse. Su corazón está reaccionando mal al estrés emocional». Pero ¿cómo tranquilizarse cuando tus propios hijos te han abandonado en el peor momento de tu vida? Pasé todo el día esperando que aparecieran, que se dieran cuenta de que habían cometido un error terrible, que volvieran a pedirme perdón. Pero no vino nadie. Mi teléfono no sonó. Era como si hubiera dejado de existir para mi propia familia. Esa segunda noche fue aún peor que la primera. Mi estado emocional afectó tanto mi condición física que los médicos consideraron trasladarme de nuevo a terapia intensiva. «Señor Ramírez», me dijo el cardiólogo de guardia, «su corazón está mostrando signos de mucho estrés. Necesitamos contactar a su familia inmediatamente». Fue entonces cuando el médico se enteró de que mis hijos me habían abandonado voluntariamente. «Señor Ramírez», me dijo con una expresión de incredulidad, «¿está usted diciéndome que su familia decidió no visitarlo porque lo consideran demasiado demandante como paciente?» Cuando se lo confirmé, él mismo decidió llamar a Mariano. «Ingeniero Ramírez», le dijo el doctor por teléfono mientras yo escuchaba desde la cama, «habla el doctor García del hospital. Su padre está teniendo complicaciones serias relacionadas con estrés emocional. Necesitamos que venga inmediatamente». No pude escuchar la respuesta de Mariano, pero vi la cara de asombro del médico. «Ingeniero», continuó el doctor, «no entiendo lo que me está diciendo. Su padre no está siendo demandante, está teniendo reacciones normales de ansiedad postinfarto, y aunque fuera demandante, está internado por una crisis cardíaca grave. Esta no es una situación donde se puede educar a un paciente abandonándolo». La conversación continuó por varios minutos, con el médico explicándole a mi hijo que el abandono familiar estaba poniendo en riesgo mi vida. «Ingeniero», le dijo finalmente, «si no vienen a apoyar a su padre, voy a tener que dar parte al servicio social del hospital por abandono de persona. Esto es muy grave». Después de cortar, el médico se sentó a mi lado. «Señor Ramírez», me dijo, «en 30 años de cardiología nunca había visto una familia que abandone a un paciente por considerarlo demandante. Su comportamiento ha sido completamente normal para alguien que está pasando por lo que usted pasó». «Doctor», le pregunté, «¿es verdad que soy un paciente difícil?» «Señor Ramírez», me respondió, «usted hace las preguntas que cualquier persona inteligente haría sobre su salud. Es más, me gusta que los pacientes participen activamente en su tratamiento. Su familia está profundamente equivocada». Una hora después, mis 3 hijos aparecieron en mi habitación, pero no vinieron solos. Venían acompañados por la trabajadora social del hospital, que había sido convocada por el médico para mediar en la situación. «Señor Ramírez», me dijo la trabajadora social, «el doctor me pidió que hable con usted y su familia sobre lo que ha pasado». Mis hijos se veían incómodos, como chicos que hubieran sido llamados a la oficina del director. «Papá», me dijo Mariano, «el doctor nos explicó que tal vez fuimos muy duros contigo». Elena agregó, «Papá, no sabíamos que nuestro enojo te iba a afectar tanto físicamente». Tomás completó, «Papá, pensamos que era bueno enseñarte a ser menos demandante». La trabajadora social tomó el control de la conversación. «Familia Ramírez», les dijo, «necesito explicarles algo muy importante. Cuando una persona sufre un infarto masivo a los 73 años, es completamente normal que tenga ansiedad, que haga preguntas, que esté preocupado por su futuro.
Esas reacciones no solo son normales, son saludables. El señor Ramírez, continuó la trabajadora social, no ha sido un paciente problemático, ha sido un paciente inteligente que quiere participar activamente en su recuperación. Ustedes interpretaron mal sus reacciones y tomaron una decisión que puso en riesgo su vida. Fue entonces cuando mis hijos empezaron a entender la magnitud de su error. El médico les mostró mis estudios de los últimos 2 días. Les explicó cómo mi estado emocional había afectado mi condición cardíaca. Les hizo entender que su abandono había sido médicamente peligroso. «Doctor», preguntó Elena con voz temblorosa, «¿está diciendo que pusimos en riesgo la vida de nuestro padre?» «Exactamente», le respondió el cardiólogo. «El estrés emocional puede causar nuevos eventos cardíacos en pacientes postinfarto. Su padre podría haber muerto por el abandono que ustedes decidieron imponerle». En ese momento, algo cambió completamente en la actitud de mis hijos. La realidad de lo que habían hecho los golpeó como un martillo. Mariano se acercó a mi cama y, para mi sorpresa absoluta, se arrodilló al lado de la cama. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «perdóname. No sabía que te estábamos lastimando tanto». Elena y Tomás inmediatamente siguieron el ejemplo de su hermano mayor. Ahí estaban mis 3 hijos, arrodillados junto a mi cama de hospital, pidiendo perdón por haberme abandonado en el peor momento de mi vida. «Papá», me dijo Elena sollozando, «somos los peores hijos del mundo. Te fallamos cuando más nos necesitabas». «Papá», me dijo Tomás, «pensamos que estabas siendo difícil, pero en realidad estabas siendo humano. Te pedimos perdón por no entender que estabas sufriendo». Verlos arrodillados, llorando, reconociendo su error, me partió el corazón de una manera diferente. «Hijos», les dije, «levántense del piso. No necesito que se arrodillen ante mí». Pero Mariano me dijo, «Papá, necesitamos que sepas que entendemos lo terrible que fue lo que hicimos. No hay excusa para abandonar a tu padre en el hospital. La trabajadora social nos dejó solos para que pudiéramos hablar en familia». «Papá», me dijo Elena, «prometemos que nunca más te vamos a abandonar cuando nos necesites. Aprendimos una lección terrible, pero la aprendimos». Tomás agregó, «Papá, de ahora en adelante vamos a estar siempre disponibles para vos, especialmente cuando estés pasando por momentos difíciles». Mariano me tomó la mano y me dijo, «Papá, te pedimos que nos perdones. Sabemos que lo que hicimos puede haber roto algo entre nosotros para siempre, pero esperamos que nos des otra oportunidad de ser los hijos que te mereces». Yo los perdoné, por supuesto. Son mis hijos, los amo incondicionalmente, y entendí que habían actuado por ignorancia más que por maldad. Pero no voy a mentir, algo cambió para siempre en mi relación con ellos. El saber que mis propios hijos fueron capaces de abandonarme en un momento tan vulnerable dejó una herida que, aunque sanó, dejó una cicatriz permanente. A partir de ese día, mis hijos se comportaron de manera completamente diferente. Se turnaron para estar conmigo las 24 horas, me acompañaron a cada consulta médica, me ayudaron con cada aspecto de mi recuperación sin jamás quejarse de mis preguntas o preocupaciones. «Papá», me decía Mariano cuando yo me disculpaba por hacer muchas preguntas, «pregunta todo lo que quieras. Es tu derecho saber qué está pasando con tu salud». Elena agregaba, «Papá, las preguntas significan que te estás cuidando, que querés recuperarte. Eso es bueno». Tomás completaba, «Papá, nunca más te vamos a hacer sentir mal por expresar tus preocupaciones. Mi recuperación física fue lenta pero exitosa. Después de 3 semanas en el hospital, pude volver a casa con un régimen estricto de rehabilitación cardíaca, medicación, controles médicos regulares. Mis hijos se organizaron para asegurar que siempre hubiera alguien disponible para ayudarme con lo que necesitara. También organizaron modificaciones en mi casa para hacerla más segura para un paciente cardíaco. Instalaron pasamanos en las escaleras, pusieron un sistema de alarma médica, reorganizaron mi dormitorio para que todo estuviera al alcance de la mano. «Papá», me dijeron, «queremos que te sientas seguro y cuidado en tu propia casa». Pero lo más importante fue el cambio en la dinámica emocional de nuestra familia. Mis hijos habían aprendido que yo seguía siendo una persona con necesidades emocionales legítimas.
no un objeto que había que manejar o controlar. Cuando yo expresaba preocupaciones o miedos, ahora me escuchaban con empatía en lugar de catalogarme como problemático. Han pasado 2 meses desde el incidente del hospital y puedo decir que mi relación con mis hijos es mejor ahora de lo que había sido en años. Pasamos por una crisis terrible que podría haber destruido nuestra familia, pero al final nos hizo más fuertes y más unidos. Papá, me dijo Mariano en una de nuestras conversaciones post-crisis, aprendimos que ser padre no tiene fecha de vencimiento. Vos seguís siendo nuestro padre y nosotros seguimos siendo tus hijos, sin importar la edad que tengamos. Tenés derecho a nuestro respeto y nuestro cuidado siempre. Elena me explicó cómo había llegado a malinterpretar mis reacciones. Papá, creo que nos asustamos tanto por tu infarto que preferimos pensar que estaba siendo difícil antes que aceptar que realmente estabas en peligro. Era más fácil enojarnos con vos que procesar el miedo de perderte. Tomás fue el más directo. Papá, éramos unos hijos de mierda. Te fallamos en el peor momento de tu vida porque no sabíamos manejar nuestras propias emociones. Pero aprendimos y eso no va a volver a pasar nunca más. Mis nietos también se enteraron de lo que había pasado, y eso generó conversaciones muy interesantes en la familia. Abuelo, me preguntó Sebastián, el hijo mayor de Mariano, ¿es verdad que papá te dejó solo en el hospital? Cuando se lo confirmé, me dijo, eso estuvo muy mal, abuelo. Uno no abandona a la familia cuando está enferma. Sebastián, le expliqué, tu papá se equivocó, pero reconoció su error y me pidió perdón. A veces los adultos cometemos errores terribles, pero lo importante es aprender de ellos. Esa conversación llevó a una reflexión familiar más amplia sobre el respeto intergeneracional y el cuidado de los adultos mayores. Ahora, cuando vamos a mis controles médicos, mis hijos me animan a hacer todas las preguntas que se me ocurran. Papá, me dice Elena, vos tenés que ser el protagonista de tu propio tratamiento. Nosotros estamos acá para apoyarte, no para callarte. Es un cambio completo de perspectiva. También han aprendido a valorar mi experiencia y mi sabiduría de manera diferente. Antes del infarto, a veces me trataban como si fuera un viejo que no entendía el mundo moderno. Ahora entienden que mi edad no me convierte en incapaz, sino en alguien con mucha experiencia que puede aportar perspectivas valiosas. Papá, me dijo Tomás recientemente, me di cuenta de que durante años te tratamos como si fueras menos capaz solo porque eras mayor. Pero vos construiste una empresa, criaste 3 hijos profesionales, mantuviste un matrimonio feliz durante 40 años. Obviamente, sabes tomar decisiones importantes. La experiencia también cambió la manera en que mis hijos manejan conflictos familiares. Antes, cuando había disagreements, tendían a formar coaliciones entre ellos contra mí, especialmente si yo tenía una opinión diferente sobre algo. Ahora entienden que esas dinámicas pueden ser muy dañinas para la unidad familiar. Papá, me dijo Mariano, aprendimos que cuando hay problemas en la familia, hay que hablarlos directamente y con respeto, no formar alianzas para educar o corregir a otros miembros de la familia. Eso fue lo que pasó en el hospital, y estuvo muy mal. Mi recuperación cardíaca ha sido mejor de lo que inicialmente pronosticaron los médicos. Creo que el apoyo emocional genuino de mis hijos ha sido fundamental en ese proceso. Cuando uno se siente amado y respetado, el cuerpo responde mejor a los tratamientos. Señor Ramírez, me dijo mi cardiólogo en el último control, su evolución ha sido excelente. Es claro que tiene un muy buen sistema de apoyo familiar. Le conté lo que había pasado en el hospital y cómo había cambiado todo después. Doctor, le dije, casi pierdo a mis hijos, pero al final los recuperé de una manera más profunda. Ahora mis hijos me incluyen en decisiones familiares importantes de una manera que no había pasado en años. Cuando Mariano está considerando cambiar de trabajo, me consulta. Cuando Elena tiene problemas con uno de sus alumnos, me pide consejo. Cuando Tomás está evaluando una inversión comercial, me muestra los números. Papá, me explicó Elena, nos dimos cuenta de que tenés mucha experiencia de vida que estábamos desperdiciando. En lugar de tratarte como alguien que hay que cuidar, queremos tratarte como alguien de quien podemos aprender. Es un cambio hermoso en la dinámica familiar.
También han entendido que mi salud emocional es tan importante como mi salud física. Cuando yo tengo días tristes recordando a Esperanza o cuando me siento ansioso por mi condición cardíaca, mis hijos ya no tratan de animarme, minimizando mis sentimientos. Ahora me acompañan en esos momentos difíciles. Papá, me dijo Tomás en uno de mis días melancólicos, es normal que extrañes a mamá, es normal que a veces te sientas triste o asustado. No necesitas fingir que estás bien todo el tiempo para que nosotros nos sintamos cómodos. Esa validación emocional ha sido sanadora. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, quiero que sepas algo muy importante. A veces las crisis familiares más dolorosas pueden convertirse en oportunidades para crear relaciones más profundas y auténticas. Lo que pasó en el hospital fue terrible, pero al final sirvió para que mis hijos entendieran algo fundamental, que los padres mayores seguimos siendo personas con necesidades emocionales legítimas, no problemas que hay que resolver o manejar. Durante mi proceso de recuperación, mis hijos no solo cambiaron su manera de tratarme, sino que también reflexionaron sobre sus propias vidas familiares. Elena me contó que había empezado a prestar más atención a las emociones de sus estudiantes. Tomás reflexionó sobre cómo había malinterpretado las lecciones de fortaleza que le habíamos enseñado. Mis nietos también fueron parte de este aprendizaje. Abuelo, me dijo Valentina, yo nunca te voy a abandonar cuando estés enfermo. Los más pequeños me regalaron dibujos y juguetes para que no me sintiera solo. Mi recuperación física ha sido mejor de lo esperado. El apoyo emocional genuino de mi familia ha sido fundamental. Cuando uno se siente amado y respetado, el cuerpo responde mejor a los tratamientos. Mi historia también tuvo impacto en el hospital. Implementaron protocolos para detectar abandono familiar de pacientes mayores. Las enfermeras cambiaron su manera de evaluar a pacientes problemáticos, entendiendo mejor las necesidades emocionales. El impacto de mi experiencia se extendió también a mi círculo social más amplio. Mis amigos del club de jubilados se enteraron de lo que había pasado y organizaron varias charlas sobre los derechos de los adultos mayores en situaciones médicas. Florencio, me dijeron, tu historia nos hizo reflexionar sobre cómo nuestras propias familias nos tratan cuando estamos enfermos. Es importante, me dijo mi amigo Carlos, que los adultos mayores sepamos que tenemos derecho a hacer preguntas sobre nuestra salud, a expresar preocupaciones, a participar en las decisiones médicas que nos afectan. No somos objetos que hay que manejar, somos personas con autonomía y dignidad. Mi experiencia también generó conversaciones importantes en la empresa familiar. Mis hijos decidieron implementar políticas más claras sobre el manejo de situaciones de salud de empleados mayores. Papá, me dijo Mariano, queremos asegurar que ningún trabajador de nuestra empresa pase por lo que vos pasaste con nosotros. Establecieron un protocolo de apoyo familiar para empleados que atraviesen crisis de salud, incluyendo tiempo libre remunerado para familiares que necesiten acompañar a seres queridos en hospitalizaciones. Papá, me dijo Elena, aprendimos que el apoyo familiar no es un lujo, sino una necesidad médica fundamental. También crearon un programa de concientización sobre el trato respetuoso a adultos mayores en el ambiente laboral. Papá, me dijo Tomás, queremos que Construcciones Ramírez sea una empresa que demuestre cómo tratar bien a las personas mayores, tanto empleados como clientes. Ahora, cuando tengo controles médicos, mis hijos me animan activamente a hacer todas las preguntas necesarias. Papá, me dice Mariano, vos tenés que ser el protagonista de tu propio tratamiento. Elena siempre me recuerda. Es tu derecho como paciente tener toda la información. Tomás me dice, el médico nos tiene que explicar a vos, no a nosotros. Mi experiencia también generó cambios en la empresa familiar. Establecieron políticas de apoyo para empleados en crisis de salud, tiempo libre remunerado para familiares, y programas de concientización sobre el trato respetuoso a adultos mayores. El impacto se extendió a mi círculo social más amplio. Mis amigos del club de jubilados organizaron charlas sobre derechos de adultos mayores en situaciones médicas. Florencio, me dijeron, tu historia nos hizo reflexionar sobre cómo nuestras familias nos tratan cuando estamos enfermos.
Mi amigo Carlos me dijo, es importante que los adultos mayores sepamos que tenemos derecho a hacer preguntas sobre nuestra salud, a expresar preocupaciones, a participar en decisiones médicas. No somos objetos que hay que manejar, somos personas con autonomía y dignidad. La trabajadora social del hospital me contó que mi caso se había convertido en un ejemplo de estudio para el personal médico. Don Florencio, me dijo, usamos su experiencia para entrenar a médicos y enfermeras sobre la importancia del apoyo familiar en la recuperación de pacientes mayores. También me explicó que habían creado un protocolo específico para identificar signos de abandono familiar. Cuando vemos a un paciente mayor sin visitas, o cuando la familia se queja constantemente del comportamiento del paciente, ahora investigamos más profundamente la situación familiar. Mi historia llegó incluso a otros hospitales de la ciudad. El director médico me invitó a dar una charla sobre mi experiencia para concientizar al personal sobre las necesidades emocionales de los pacientes mayores. Señor Ramírez, me dijo, su testimonio puede ayudar a prevenir que otros pacientes pasen por lo mismo. En esa charla, les conté a médicos y enfermeras sobre la importancia de validar las preocupaciones de los pacientes mayores en lugar de catalogarlos como difíciles. Cuando un paciente hace preguntas, les dije, no está siendo problemático, está ejerciendo su derecho a entender qué le está pasando a su propio cuerpo. Los profesionales de la salud respondieron muy positivamente. Don Florencio, me dijo una enfermera, nunca habíamos pensado en cómo nuestras palabras sobre un paciente pueden influir en la familia para que lo abandone. Su experiencia nos abrió los ojos. Un médico joven me comentó, Doctor Ramírez, su historia me hizo reflexionar sobre cómo trato a mis propios padres mayores. Me di cuenta de que a veces les resto importancia a sus preocupaciones de salud, pensando que son exageraciones propias de la edad. La experiencia me enseñó que las crisis pueden ser oportunidades disfrazadas. Aunque fue doloroso, al final fortaleció nuestra relación familiar de maneras impensadas. Mis hijos aprendieron que los padres mayores seguimos siendo personas con necesidades emocionales legítimas. Si tenés padres mayores, recordá que envejecer ya es suficientemente difícil sin la impaciencia de los hijos. Los adultos mayores necesitamos sentirnos valorados, respetados, escuchados, especialmente en crisis de salud. Y si sos una persona mayor con problemas de salud, recordá que tenés derecho a hacer preguntas, expresar preocupaciones, participar activamente en decisiones sobre tu vida. No dejes que te hagan sentir culpable por reacciones humanas normales. Contame vos qué pensás. ¿Mis hijos actuaron por maldad o ignorancia? ¿Habrías perdonado tan fácilmente? Contame desde qué ciudad me escuchás, porque me gusta saber que estas experiencias llegan a gente que entiende la complejidad familiar. Porque al final la familia es lo más importante, pero también puede lastimarnos profundamente. A veces hace falta el valle más oscuro para llegar a la luz más brillante.